Y en aquellos años, ¿qué ofrecían los locales, que hoy conocemos como locales de ambiente, LGTBI, pero en aquellos años cómo eran? Bueno, eran locales, locales muy normales, quizás un poco oscuros. También eran locales que tenían, pues muchos tenían cuartos oscuros, allí ibas, tomabas una copa, iban, más que nada eran locales que procuraban que toda su clientela fuera de hombres exclusivamente. Y bueno, si te gustaba alguien, pues allí en el cuarto oscuro, pues los que tenían cuarto oscuro te los arreglabas, y si no, pues salíamos, nos íbamos al final de la avenida del General Franco a la playa, y allí pues también hacíamos lo que podíamos, claro. ¿Cómo era en aquellos años? ¿Ya se dejaba atrás esa huella de ese peso de la dictadura, José Manuel? ¿O todavía quedaban pues reductos de todo aquello que se vivió, que se padeció y se jugó también a la clandestinidad en muchos aspectos? ¿O esto ya se había vencido en aquellos No, años? no se había vencido, al contrario, o sea, habíamos salido había muerto el dictador, en el 78 la ley de peligrosidad social o de vagos y maleantes sufría una reforma, pero la sociedad todavía no adoptaba o no aceptaba muy bien pues la homosexualidad y a la gente homosexual. Muchos pues nos insultaban por la calle, y de allí en aquel momento teníamos dos opciones: o no hacer caso, o virarte y enfrentarte, y con lo que tenías en la mano pues contestabas. Y normalmente pues los gays de aquella época solíamos dar leña, o nos daban, una de dos, Para intentar sobrevivir, para intentar ser quien uno para era. sentir que exactamente. Nada más y nada menos. Y aquellos locales, José Manuel, al contrario de lo que algunos piensan, eran locales en los que se socializaba para poder ser, eran reductos de libertad. Sí, eran reductos de libertad acotada. Nosotros íbamos allí para, no solo para socializar, también para sentirnos con gente de que era igual que nosotros, para hablar con amigos, e incluso, yo te digo, allí se iba a ligar. En aquel entonces no había las apps de ligue, no existía absolutamente nada de eso. Ibas a ligar y ligabas donde podías, o en la calle, o ibas directamente a los bares y allí pues intentabas ligar y socializar, claro. En aquellos años, decimos, se empiezan a abrir y empiezan a dar pasos hacia adelante. Ujú. España pues, va asentando su democracia y el Vampis seguía siendo referente, testigo de todo aquello, de todos aquellos cambios, y empiezan a incorporar no solamente una discoteca, porque allí hacían ustedes desfiles, había también otro tipo de eventos, ¿no? Que también supieron ampliar mucho la mirada. Sí, Vampis empezó siendo un local de 75 metros cuadrados, era un local diferente porque, aunque era un local fundamentalmente gay, y era un local prácticamente de refugio de la comunidad en aquel momento, pues también empezamos a dejar entrar, a pasar mujeres, que entraban mujeres, entraron matrimonios, y se fue haciendo cada vez más popular. Y sí, al final hacíamos espectáculos, dentro del espectáculo hacíamos fiestas, y dentro de esas fiestas pues se hicieron pequeñas cosas, luego se hizo más grande, y a medida que se iba haciendo más grande se iban haciendo más y más cosas. Se hicieron desfiles, se hicieron una romería nocturna, si quieres llamarlo así, el Día de Canarias, en que toda la sala se transformaba en una plaza de pueblo con los chiringuitos canarios, que en vez de las barras se ponían los chiringuitos delante, y todo el personal vestido. Sí, Vampi fue original en su época, y tuvimos aceptación del público, incluso que esa fiesta que la estaba leyendo ahora porque estábamos en el libro. Esa fiesta se hizo famosa porque teníamos todo, teníamos los chiringuitos para poner dentro la barra, teníamos la banderola, la comida, pero faltaba algo. Y de repente, no sé por qué, se me ocurrió decir, vamos a sortear una cabra. Una cabra. Una cabra, sí, una cabra. Te puedes imaginar la sensación que eso produjo, además, porque nos fuimos allí, me fui a la emisora del puerto de los 40 principales, y lo pusimos en cuña. Y lo pusimos en cuña, y lo pusimos en Santa Cruz, en el norte y en el sur de la isla La Cuña. Anunciaba la fiesta, pero además en medio de la cuña se oía una cabra balando que decía ve, ve. Y esa cuña se hizo viral de tal manera que la gente por la calle pues, siempre solía decir ve, ve, hasta el día de la fiesta. Y el día de la fiesta, bueno, no cabía un alma dentro de la discoteca porque todo el mundo quería saber cómo era.
En el Vampis hubo redadas, hubo gente que, o, vecinos que, no sé, que quisieran tratar de cogerles por algún lado, algún renuncio. Sí, o sea, redadas en sí mismo tuvimos solamente en los 30 años que estuvo abierto una, una redada para buscar droga, pero en realidad no hubo mayor problema, no había, por fortuna, no había, en Bampis no había demasiada droga, aunque habían como en todos sitios, pero lo controlábamos muy bien y no tuvimos mayor problema. Y con respecto a los vecinos, sí, tuvimos problemas con los vecinos y la música de Bampis era muy, muy alta. La discoteca estaba completamente insonorizada, era casi imposible que si tú no abrías la puerta y la música fuera, pero claro, estaba en un patio, un edificio y allí se reunía la gente y esa gente que estaba allí toda reunida, tú imagínate a lo mejor 500, 600 o 700 personas hablando en la escalera de entrada o hablando en el patio. Los vecinos se quejaban, claro, y llamaban a la policía, por supuesto. سرناكم على الصفا على هلا خلها دفا سرناكم على الصفا على هلا خلها دفا. ¿Qué estamos escuchando? Pues estamos escuchando un temazo de la época, un temazo de Bumpy. Esta música se oyó en Bumpy 4 meses antes de que se popularizaran las demás discotecas. Es el Fata Morgana de Dessington, un temazo increíble. Entiendo que siendo toda una referencia de la vida nocturna y LGTBIQ+, pasarían muchos nombres muy populares y conocidos, José Manuel, por el Vampis. ¿Te refieres a artistas? ¿Te refieres Sí, a personas que nos sí, entiendo que visitaban? muchos famosos irían por allí. Sí, bueno, Bumpy era, tuvo un momento ya casi hasta el final en que, bueno, toda persona que viniera a que toda persona que venía a la isla y venía a la zona norte de la isla, incluso si venía al sur muchas veces, pues venían a Bumpy, venían porque querían conocer Bumpy y querían conocer esa discoteca que era casi como un mito en aquel momento. ¿Quiénes tuvimos? Pues mira, desde un gran amigo que ahora se quedó a vivir aquí en Tenerife, Moncho Borrajo, Mari Carmen, Los Morancos, eh, tuvimos a muchísimos y otros que querían entrar y que le dijimos que no. Por ejemplo, había pues Rosarillo que vino a hacer un concierto aquí en el norte de la isla, pues quería que acotáramos una zona en la discoteca para que ella estuviera. Y le dijimos que no. O sea, que ella era tan importante como los demás clientes, que los demás clientes estaban en la sala y que ella podía estar igual. Y si no quería estar, que se fuera. ¿Y se fue? Sí. Sí, se fue. Y también otro grupo que también vino al puerto a actuar y querían entrar sin pagar y se le dijo lo mismo. A Rosarillo se le dijo porque no queríamos abrirla, no queríamos apartar a la gente, además nos parecía mal que personas que venían toda la noche tuvieran que quedarse a un lado porque entraba un artista que sí tenía nombre, pero bueno, un artista a quien al fin y al cabo le pagaban los mismos clientes. Y el otro grupo pues habían venido, habían actuado en Bumpy, no lo voy a nombrar, habían venido, habían actuado en el puerto de la Cruz y quisieron entrar gratis. Y le dijimos que no, o sea que o pagaban o no entraban. Lo más curioso fue que había cola esa noche y cuando la gente, cuando lo vio, empezó a aplaudir y a decirle, o pagas o no, aquí no entras, no lo sabes cómo es Juanpi. Pero le decían así, vete para ahí, muchacho. Estamos conversando con José Manuel Placeres al frente del Vampis Club en Puerto de la Cruz, WhatsApp de la radio 628-515151. Cuando un negocio como el Vampis cierra, uno sabe mucho tiempo antes que va a cerrar, que llega el momento de cerrar. Bueno, no, no lo sabes. O sea, en realidad las cosas iban
Bumpy había cambiado, habíamos tenido nuestros altos, nuestros bajos, y la última vez que se hizo, pues fue algo muy grande. O sea, se tiró bajo la discoteca, estuvimos casi 5 meses de obras en el interior y se hizo todo en forma de escultura. Habían estado trabajando escultores y tardó en hacerse casi 3 años, porque se tiraba piedra a la pared, se esculpía y luego se dejaba secar y era de lunes a jueves. ¿Que teníamos intenciones de cerrar? No, la verdad es que no teníamos intenciones de cerrar. Nos comunicaron en el 2011 que el 1 de marzo se iba a cerrar a la calle donde estaba Bumpy. Bueno, la calle, la avenida Generalísima, un trozo que estaba comprendido entre Obispo Pérez Cáceres y la avenida Venezuela, que justo coincidía donde estaban todos los bares y las discotecas de aquella zona. Y nos dijeron que iban a tardar un año. Ese año fue exactamente 3 años. Fue un desastre, no solo fue un desastre para Bumpy, sino para todos los negocios que estaban en esa zona, porque al fin y al cabo éramos toda una simbiosis, vivíamos todos juntos unos con otros. ¿Y esos 3 años ustedes, en los que duran las obras, se mantienen abiertos? Sí, nos mantuvimos abiertos y seguimos aguantando, con la calle totalmente levantada, la gente venía, pero a ver, de hacer unas cajas impresionantes justo la semana antes del día 1 de marzo, a que llegara el día 1, a que llegara la primera semana, llegó el sábado y las cajas se desplomaron de una forma que te decía, ¡puf! Nada, pero aguantamos porque nos habían dicho que era un año, ese año fueron 3 años y medio. Y al final, cuando nos quisimos dar cuenta, pues había cambiado. Claro, que el puerto, esa zona ya no estaba, había cambiado también las costumbres, ya no era, la gente no iba tanto de noche, iba más de tardeo, de tarde-noche. Los restaurantes abrían más tarde, la gente hacía sobremesa ahí hasta la 1, las 2, las 3 de la mañana. Y claro, pues nos vimos obligados en un momento dado a que, mira, vamos a cerrar porque será lo mejor. No podíamos seguir perdiendo más dinero. ¿Fue muy duro esa decisión? No, a ver, las cosas cuando las ves venir y te vas y tienes 3 años para darte cuenta de lo que tienes que hacer, no fue duro. Fue un poco raro y extraño porque además quisimos hacerlo por todo lo alto. Hicimos una fiesta, la última fiesta del Día de Canarias, la hicimos el 30 de mayo y hicimos una otra fiesta de despedida el día 7 de junio. Bueno, no te quiero contar. Esa fiesta fue lleno total, absoluto. La gente que venía a despedirse de Bumpy, lágrimas, abrazos y un largo etcétera que terminé por la mañana llorando hasta yo. O sea, que estaba ya preparado que ya me había mentalizado que tenía que cerrar porque las circunstancias eran otras. Y ahora con este libro, ¿qué se refleja, qué se condensa en esa historia? Toda una referencia, desde luego, como queda demostrado en esta conversación, más allá de la noche. Sí, pues que Bumpy significó, no solo era un local o una discoteca, fue una referencia para muchísimas personas, fue una referencia cuando nadie pensábamos lo que estábamos haciendo, no conocíamos lo que era la diversidad. En aquel entonces pues no existía una comunidad LGTBQ como ahora la palabra era otra, en fin, fuimos un local que acogió, que era un local diverso, que era un local de respeto, de tolerancia, un local donde tú podías ser tú sin necesidad de dobleces ni de postureo. Eras tú, punto. Entrar a Bumpy significaba que allí eras tú. Fueras gay, fueras lesbiana, fueras hetero, fueras transexual, fueras travesti o fueras lo que tú eras, allí dentro te desinhibías y eras tú. O sea, entrar a Bumpy prácticamente era ser tú. ¿Has vuelto a entrar a ese local? Sí, he vuelto a entrar. ¿Hace mucho? Hace 2 años. ¿Y qué sentiste? ¿Cómo fue ese momento? ¿Había misticismo, romanticismo o ya no? No, a ver, siempre he dicho que Bumpy tuvo su época, que uno puede tener
Tengo mis recuerdos, por supuesto. Tengo cosas que no olvidaré nunca en la vida porque hay muchas cosas que no podré olvidar. 30 años de vida en esa discoteca, en ese local, fueron muchos años. Y hay tantas y tantas anécdotas que realmente las recuerdo todas una por una. Y no solo yo, las recuerdan las personas que trabajaron conmigo, clientes que también hablan para el libro y que pensamos que era necesario con los tiempos que corren, que se vuelve a hablar tanto de la vuelta de la derecha, de lo que de la falta de respeto, de todo lo de que los derechos que hemos conquistado, aquellos que estábamos luchando y que llegamos a conquistar con los zapateros y con el matrimonio igualitario, pues estamos viendo que hay como un retroceso. Entonces, Vampi es como, digamos, un testimonio de que fue posible en los años 80 un sitio donde podían vivir y convivir personas de todos los gustos sexuales posibles e imposibles. José Manuel, hoy por hoy, a pesar de esta ola radical que cuestiona los derechos de las personas LGTBIQA+, de las mujeres, es cierto que hemos dado avances muy importantes. Veníamos de cumplir los 20 años del matrimonio igualitario, de leyes Ujú. que nos hacen avanzar mucho, 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 afortunadamente, lejos de otro aniversario de los 50 años de la muerte del dictador. Hoy por hoy, el ocio LGTBIQ, los espacios seguros, ¿tienen sentido tal y como estaban planteados? eh, Lugares de ambiente, pues más encasillados igual. ¿Esto ha cambiado? ¿Hemos cambiado? Bueno, recuerdo que en la época que se abrió Vampi habían unos 8 o 9 locales gay en el puerto de la Cruz. Actualmente solo queda uno. Que si nos encasillamos, bueno, sigue siendo una manera de resistir y de estar ahí. El ambiente gay pues se ha mudado a otro sitio y está más en la calle, está más normal. Aquí en Tenerife prácticamente en el puerto que era la Meca en aquel entonces, pues ya casi hay un local que es testimonial prácticamente, se llena, la gente va, siguen haciendo espectáculos y bueno, es una válvula de escape que en un momento está. Actualmente tal y como están las cosas, con lo que hemos adelantado y pues no sé, sí, tienen razón de ser y a la vez no tienen razón de ser. No tienen razón de ser porque ya nos hemos vuelto más normales, ya no nos insultan tanto por la calle, ahora es más normal si vas por una calle ver a dos hombres cogidos de la mano, a dos mujeres, los ves que se pueden besar tranquilamente y ya no se asusta tanto la gente. Eso lo hacía en la época en que Vampi empezó a funcionar y prácticamente te tiraban piedras, eso seguro. Si no llamaban a la policía y te llevaban a comisaría y te aplicaban la ley que en aquel entonces seguía estando vigente. Tenemos una canción más para nuestra persona luminosa. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. La Perla, de Rosalía. ¿Por qué la has elegido? Bueno, porque es una canción que me gusta, o sea, a pesar de que yo soy una persona que tengo casi 66 años, estoy a punto de cumplirlo, pues estoy muy al tanto de la música y esta mujer me gusta su voz, me gusta la manera en que canta, lo que hace y la elegí a ella por no elegirte a otros artistas o a otra gente que es como más discotequera y más tal. La oigo muchísimo, me encanta. Como mismo me gusta Maluma y me gustan otros artistas, aunque yo fundamentalmente sigo oyendo música electrónica, que es lo mío. ¿Te sigue acompañando? Sí, muchas veces. Cuando uno va cumpliendo años y se mete en esa edad adulta, se vuelve a meter uno en el armario en ciertos contextos, se vuelve a armarizar. Cuando uno, por ejemplo, piensa en mayores que tienen que ir a una residencia. Sí, ahí te lo digo rotundo porque es así. O sea, la mayor parte de las personas gay o digamos homosexuales tenemos siempre casi todos, tenemos compañeros de por vida, pero cuando llega un momento en que ya estarás solo,
vas a tener que entrar en una residencia. Y en esa residencia sigue siendo una residencia donde va gente, la mayoría son gente heterosexual, donde te tienes que armarizar otra vez y tienes que disimular. Bueno, de hecho hay una película, aunque la película en sí misma no me gustó demasiado, el trato que tenía el padre con la hija es la película más paloma. O sea, retrata muy, muy bien la realidad de las personas mayores y gays. José Manuel Plaseres, fundador del Vampis Club. ¿Ya está publicado el libro? ¿Ya lo podemos conseguir? Fundador. Fundador. Fundador, digamos que fui colaborador necesario y activo para que ese local se abriera. El libro lo estamos revisando, se está maquetando, estamos puliéndolo y prácticamente para la Semana del Orgullo Gay de este año estará en la calle, aunque Pues ya está en preventa. Pues más allá de la noche, este libro que rescata las historias, tantas historias que se concentran en aquel bajo, en el Vampis, como todos lo conocían y como lo recuerdan. José Manuel Plaseres, gracias por venir a compartirlo a Roscas y Cotufas. Gracias a ti por invitarme. Saludos.